Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasaris. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. La voz monótona del hombre había perdido todo significado hace mucho tiempo, sus palabras se deslizaron juntas en un zumbido en el fondo de la mente que sabías que estaba allí, pero por tu vida no podías molestarte en descifrar. Asuma debería haber estado escuchando, este era un asunto importante para Konoha y su futuro, pero simplemente no podía salir de sus propios pensamientos lo suficiente como para preocuparse. ¿Qué peso tenía el tema de la congestión vial frente a una amenaza que no hacía más que crecer? Lo único que realmente se podía argumentar era que el tráfico en las carreteras de Konoha era actualmente un problema y causaba problemas, mientras que la creciente amenaza aún no había puesto sus ojos en ellos por completo. Asuma, sin embargo, no era un completo imbécil y tan terco como podía ser, incluso fue capaz de reconocer que sus recientes intentos de eliminar esta amenaza pueden haber llamado su atención. Atención para la que aún no estaban preparados. Admitió a regañadientes solo para sí mismo, cometió un error. Aún más a regañadientes, admitió que Dance y su padre habían estado en lo cierto. Al menos sobre el Daimyo jugando felizmente en ambos lados, sin nada más. Asuma le había enviado un informe tan pronto como el equipo de Yugao había regresado y la respuesta de Hiro había llegado justo antes de la reunión. Florido y excesivamente redundante como solo pueden ser las cartas del Tribunal de Bomberos Imperial, su mensaje había sido bastante simple. Los rebeldes habían ganado su guerra civil sin la ayuda de ninguno de los otros 4 grandes pueblos. Era libre de ofrecerles ayuda ahora, si así lo deseaba. Este fue, quizás, el único resultado de ese conflicto que no colocó inmediatamente al Daimyo en una posición favorable a pesar de jugar en ambos bandos. Es cierto que Asuma se sintió algo satisfecho con eso. Los lobos servían para algo, supuso. Naturalmente, Asuma les estaría ofreciendo apoyo, especialmente sabiendo que casi todo el pueblo había sido reducido a cenizas en su conflicto con los lobos. Era evidente que la ayuda que les había brindado durante ese conflicto no había sido suficiente si ese era el resultado y tanto el orgullo personal como la simpatía por otro enemigo de los lobos no exigían nada menos de él. Sin embargo, el hecho de que los lobos hubieran hecho tanto daño demostraba que tenía razón al tratarlos como una amenaza y, al mismo tiempo, lo hacía parecer un tonto por no tomarlos lo suficientemente en serio. Habían reducido a cenizas un pueblo escondido. Kirigakure había tenido problemas durante muchos años, pero aún era uno de los 5 grandes pueblos y había sido arrasado por las fuerzas de Nami no Kuni. Por pequeño que fuera no le faltaba potencia, evidentemente. Los lobos pasaban rápidamente de ser una amenaza potencial dentro de los muros de Konohagakure a una fuerza que en realidad podría rivalizar con el poder de Konoha. Saber que actualmente estaban en Konoha tal como lo habían estado en Kirigakure no le brindaba ningún consuelo en lo más mínimo. Konoha no necesitaba vulnerabilidades adicionales para explotar y Asuma sabía que no dudarían en usarlas en su contra. Entonces, por un lado, fue una muy buena idea redoblar sus esfuerzos para sacarlos de su aldea. Por otro lado, probablemente no quería provocar su ira mientras todavía estaban en Konoha. Especialmente no después de lo que le habían dicho Dance y su padre. Apuntando a civiles, no mientras fuera Hokage, incluso si eso significaba contenerse hasta que pudiera garantizar su seguridad. Poner a su gente en peligro mientras intentaba eliminar una amenaza potencial que aún no había mostrado hostilidad simplemente no valía la pena. Por supuesto, eso podría no importar más. Los lobos no habían hecho ningún movimiento desde supuso que tenía que reconocerlo como una victoria en Mizunokuni. Los rebeldes, por ser los que terminaron con el pueblo al final, ciertamente no habían resultado ganadores en esa situación. Dicho esto, no había visto a muchos en Konoha recientemente, por lo que solo podía asumir que la mayoría, incluido el mismo Tsukuyomi, según su Anbu, todavía estaban en el mundo haciendo Dios sabe qué. Prepararse para ir contra él, desafortunadamente, era más probable de lo que quería pensar. También estaba el hecho de que Yugao, su comandante Anbu, tuvo que excusarse de la misión debido a sus vínculos con Genin Naruto quien, a su vez, tenía vínculos con los lobos. Incluso si no era una conexión directa, seguía siendo preocupante, especialmente cuando sabía que Genin Naruto también tenía muchas otras conexiones. Tenía que agradecer a Dance y a su padre por ese conocimiento. E incluso con todo eso, no se sabía qué conexiones tenían los diversos lobos que vivían en Konoha. No conocía sus identidades y, honestamente, incluso algunos de sus Anbu podrían ser lobos.
Los había revisado todos, más de una vez, pero era un shinobi y la paranoia era una forma de vida. Asuma también fue lo suficientemente inteligente como para no asumir que sus intentos fallidos de detectar lobos incrustados en las fuerzas de Konoha significaban que no había ninguno. Eso fue solo un horrible error esperando a suceder. En general, no estaba en una posición favorable y probablemente había mordido más de lo que podía masticar. Tendría que hacer lo que pudiera para hacer los preparativos y esperar que los lobos no se ofendieran o, al menos, no se ofendieran lo suficiente como para moverse contra Konoha como Konoha se había movido contra ellos. Su única gracia salvadora era que a los lobos parecía gustarles Konoha, siempre y cuando sus acciones recientes no hubieran superado que todavía deberían querer preservar la primera aldea oculta. Y como puede ver aquí, los números finales llegan a aproximadamente el 227% de la capacidad de nuestras carreteras los fines de semana y el 183% la mayoría de los días de la semana. Esto no solo afecta a las empresas que los clientes pueden tener problemas para llegar, pero representará un peligro significativo durante cualquier evacuación de emergencia. La habitación quedó en silencio y fue esa falta de voz monótona lo que sacó a Asuma de sus pensamientos. Afortunadamente, ya estaba mirando los gráficos que el miembro del consejo había estado usando para su presentación. Se tomó unos momentos más mirándolos, tratando de recordar lo que se había dicho y cómo debería responder. Excelente trabajo, concejal. Elogió de corazón. Esto ciertamente representa un gran problema para la gente de Konoha. Si bien la mayoría allí, específicamente los jefes de clan, pudieron reconocer lo poco que le importaba a Asuma, al igual que ellos, el miembro del consejo sonrió radiante ante el elogio. Debido a la dedicación y atención a los detalles que ha demostrado, quiero que proponga varias formas en las que este problema podría abordarse. Tráigamelos antes de la próxima reunión para que pueda revisarlos y ponerlos en un acuerdo. Votar. Ah. Sí, por supuesto, Godaime-sama. No había esperado eso y agarrando su presentación y el eisil sobre el que había descansado debajo de su brazo, hizo una reverencia entusiasta al activo Hokage antes de volver corriendo a su asiento, la satisfacción brotaba de él en oleadas casi visibles. ¿Alguien tiene algo más para esta reunión?, preguntó, esperando que nadie dijera nada. Después de 10 segundos sin que nadie se ofreciera a hablar, continuó con mucho más entusiasmo. Ni siquiera trató de ocultar el hecho de que estaba ansioso por cerrar la reunión, un sentimiento reflejado en los jefes de los clanes y una buena parte de los miembros del Consejo Civil. ¿No? Excelente. Asuma se levantó de su asiento para sus propios anuncios, mirando rápidamente a los ojos de todos los presentes antes de hablar. Como nos ha llamado la atención, la guerra civil de Kirigakure ha llegado recientemente a su fin con la rebelión de la línea de sangre emergiendo victoriosa contra el tiránico Mizukage Yagura. Hubo algunos aplausos corteses del consejo, más por principios que por emoción real. Sin embargo, su victoria no ha sido gratuita y la mayor parte de Kirigakure fue destruida en la batalla final. Asuma pensó que el primer paso para ganar tiempo y deshacerse adecuadamente de los lobos comenzaría por evitar provocar su ira por el momento, y eso incluía evitar que otros con vínculos con Konoha tuvieran ideas brillantes para provocarlos. Como tal, no mencionó su papel en la pelea, todavía. Konohagakure, con la bendición del Tribunal de Bomberos Imperial de Inokuni, ofrecerá su ayuda para ayudar a que Kirigakure se recupere. Esperamos fomentar buenas relaciones con Kirigakure y Mizunokuni para consolidar aún más nuestra influencia global en rápido crecimiento. Hubo más aplausos dispersos junto con algunas cabezas que asentían. Sin que nadie hablara en su contra, ya sea porque estaban de acuerdo o porque sabían que no tendrían suficiente apoyo si lo mencionaban, Asuma asintió. Manejaré los acuerdos entre Kirigakure y Konoha personalmente, por lo que espero que todos ustedes permanezcan atentos para identificar y encontrar soluciones para cualquier problema que surja aquí en Konohagakure. Esta reunión del consejo ahora se suspende. Tocó la pequeña campana en la esquina de su escritorio, marcando la conclusión de la reunión y el momento en que cesarían los registros de la sesión. Los escribas sentados a un lado terminaron de escribir y sellaron sus pergaminos antes de colocarlos en las 3 ranuras en el costado del escritorio justo al lado de la campana, tocándola una vez cada uno mientras entregaban los registros y hacían una reverencia superficial al Hokage. Antes de retirarse a una puerta vigilada detrás del escritorio del Hokage, uno de esos escribas, como sabía desde su época como uno de los 12 guardianes, era en realidad un escriba del Tribunal de Bomberos Imperial, pero no estaba al tanto de su identidad.
Esos escribas también eran los únicos individuos con la misma autorización que él tenía y, por lo tanto, se les ofreció protección privada del mismo Führer Daimyo para garantizar que los tratos de Konoha fueran conocidos por la corte imperial. No estuvo tan mal, de verdad. Mantenían buenos registros y, por lo general, solo asistían a las reuniones del consejo a menos que ellos o el mismo Daimyo tuvieran motivos para sospechar que la aldea estaba tratando de ocultar algo que podría poner en peligro a Inokuni. Bastante justo, al final fueron parte de Inokuni. No se implementaron hasta el Nidaime Okage, que en general estaba lo suficientemente organizado como para no desempeñar un papel importante, y solo el padre de Asuma, el Sandaime, realmente había tenido problemas con ellos. Principalmente porque muchas de sus acciones habían sido honestas que algunos pensaron que estaba logrando ocultar sus otras actividades. Aparte de su fracaso para detener a Orochimaru y el desafortunado negocio con el clan Uchiha, que, de hecho, había hecho transparente para el Daimyo, realmente no había tenido que profundizar demasiado en las sombras del mundo shinobi. Él era el profesor, después de todo, podía encontrar una manera de derrotar a sus oponentes sin hundirse a su nivel. Por lo general, terminó agregando sal a la herida y fue parte de la razón por la que era tan temido. Perder ya era bastante malo, pero perder contra alguien que ni siquiera se molestó en satisfacer tus esfuerzos como un shinobi antes de reclamar la victoria fue un golpe paralizante para el orgullo de uno. Los escribas ni siquiera se habían molestado en tratar de desenterrar algo en el Yondaime. Había sido tan malditamente temido y respetado que nada podía convencerlos de investigar sus acciones. También ayudó que había estado en muy buenos términos con Hiro, casi como un hijo para el hombre, si había que creer en los rumores, por lo que Hiro no se preocupó de vigilarlo. En cuanto a Asuma, había pasado suficiente tiempo en la corte del Daimyo para no ser molestado por los escribas que hacían su trabajo. Sin embargo, probablemente fue una suerte que no hubieran asistido a la reunión convocada por Kushina a su regreso. Como no era una reunión del consejo completo, sino una reunión de los clanes, consideraron que no les incumbía y permanecieron en sus aposentos privados, revisando informes nuevos y antiguos para asegurarse de que todo se mantuviera correctamente. Que el Daimyo supiera sobre ese grupo de mierda en particular no se habría reflejado bien en Konohagakure. ¿Clanes que intentan apoderarse unos de otros? ¿Un genin declarando la guerra a un clan importante? La corte imperial se habría burlado de ellos durante meses. Con los 3 últimos toques de la campana, la mayoría del consejo de Konoha abandonó la sala, algunos rezagados charlaron entre ellos durante 1 minuto más o menos, hasta que ellos también se fueron. Los guardias detrás de Asuma habían seguido a los escribas a través de la puerta y la única persona en la habitación, aparte de Godaime Okage, terminó siendo una piña dormida en una de las últimas filas. Cuando el sonido de los demás se desvaneció, la piña levantó la cabeza y miró fijamente a Asuma desde el otro lado de la habitación. Okage-sama, Shikaku Nara se dirigió al Godaime. Si pudiera tener unos minutos de su tiempo. La brillantez del clan Nara era bien conocida y no algo que debía ignorarse, especialmente cuando a Asuma le vendría bien algún consejo para tratar con esos malditos lobos. Ciertamente, Shikaku. Entrelazó los dedos y colocó las manos delante de él sobre el escritorio. Puedo dedicar unos minutos. Entonces, si ya terminaste de inhalar tu comida, comenzó Kurenai con falsa indiferencia, solo a la mitad de la suya. Quizás te gustaría explicar tu repentina incapacidad para cuidar de ti mismo. Mucho trabajo, ya sabes. Yugao dio una sonrisa cansada y tímida. He estado muy ocupado con todo lo que sucede en Kase no Kuni. Kurenai le dio una mirada plana. Aún así, deberías poder encontrar suficiente tiempo para comer y dormir. Ni siquiera estás en Kase no Kuni, lo que significa que tiene que haber tiempo entre los informes para que descanses un poco. ¿Qué más está pasando? No es nada, Kurenai, no te preocupes por eso. Yugao. Su tono era cálido pero severo. Todavía voy a preocuparme por ti. ¿Qué pasa? Déjame ayudarte. La comandante Anbu miró hacia otro lado por unos momentos, reuniendo sus pensamientos, antes de volverse con un suspiro. La he jodido, Kurenai. Enormemente. Ella admitió. Y no tengo idea de cómo puedo arreglarlo. La maestra de Genjutsu había medio esperado que su amiga continuara negando la existencia de cualquier problema y se sorprendió por su admisión. Parpadeando lejos de la sorpresa, se animó. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo ayudar? Una risa amarga salió de los labios de Yugaos. No creo que puedas, Kurenai, pero aprecio tu entusiasmo por ofrecerte. Ella negó con la cabeza malhumorada. Tiene que ver con Naruto y Ayate y, se le escapó otra risa amarga.
Es solo un desastre masivo. Empieza por el principio, luego dime qué pasó. Solo promete no odiarme. Eso llamó la atención de Kurenai y una sensación de temor comenzó a acumularse en su estómago. ¿Qué había sucedido que haría que Yugao pensara que posiblemente podría odiarla? Fuera lo que fuera, tenía la terrible sensación de que no iba a ser bueno. Sea lo que sea, no puede ser tan malo, ¿verdad? Esbozó una sonrisa forzada y una risa nerviosa solo para recibir una sonrisa a cambio que agotó toda la falsa confianza que había logrado reunir. Antes de la invasión, comenzó Yugao. La casa de los lobos lo sabía y comenzó a tomar medidas para apoyar a Konoha. Kurenai ya sintió, eso era de conocimiento común. Pero la noche antes de los exámenes y el intento de invasión, Hayate fue derribado por un Suna Shinobi. Me invadió el dolor, no podía pensar con claridad hizo una pausa, respirando profundamente para ordenar sus pensamientos. Culpé a los lobos por dejarlo morir. Oh no. Casi de inmediato, Kurenai tuvo una profunda sospecha de lo que sucedería a continuación y comenzó a temer que pudiera demostrarse que tenía razón. Yugao culpaba a los lobos tenían estrechos vínculos con Naruto, y Naruto tenía estrechos vínculos con Yugao, Anko y ella misma. Si Yugao le estaba pidiendo que no la odiara, tenía que significar que algo sucedió entre Yugao y Naruto. Probablemente fue algo bueno que ella aprendiera esto antes de que Anko tuviera la oportunidad de hacerlo. Anko era mucho menos comprensiva que Kurenai. También era mucho menos paciente y tenía tendencia a actuar sin pensar. ¿Realmente no crees que lo hicieron, verdad? Preguntó Kurenai con cuidado. No. El cabello púrpura de Yugao se sacudió a ambos lados. Los lobos no podían estar en todas partes y no eran los únicos que sabían sobre la inminente invasión. Pero justo después de que lo perdí no pensé en eso, solo necesitaba a alguien a quien culpar. Ella soltó otra risa amarga, una sonrisa arrepentida tiró de sus labios. De todas las personas que podría haber elegido, incluida la que realmente lo mataría, supongo que elegí bastante mal, ¿eh? ¿Sabes quién lo hizo? Esa fue la primera vez que Kurenai escuchó al respecto y, con suerte, dirigiría la conversación hacia una nota más positiva. Sin embargo, ella no tenía exactamente esperanzas en ello. La risa fue hueca y sin humor, sí, gracias a Naruto. Un último regalo que había preparado antes de saber lo que hice. Cuando lo descubrió, me lo dio de todos modos, tal vez como regalo de despedida y tal vez solo para que no lo hiciera. No tengo nada alrededor que pueda seguir vinculándolo a mí. ¿Y estás seguro de que es él? Kurenai decidió concentrarse en el lado más positivo, tratando de evitar lo que sabía que se avecinaba. Quería asegurarme, una leve sonrisa comenzó a dibujarse en los labios de Yugao durante unos breves segundos. Así que fui con Inoichi para ver si estaría dispuesto a ayudarme. Lo primero que hizo cuando me vio fue preguntarme si necesitaba ayuda para que se arrepintiera de su nacimiento. Ni siquiera había tenido la oportunidad de saludarlo. A él. La sonrisa desapareció. Él había sido quien confirmó su identidad para Naruto antes de que me diera al bastardo. Traté de descargar mi ira en él, Baki of the Sand, pero aunque me hubiera ayudado a sentirme mejor acerca de Hayate cada vez que golpeaba a él, pensé en Naruto y en cómo esto solo fue posible gracias a él. Su sonrisa volvió, esta vez llena de una amarga diversión. Creo que en realidad me estaba doliendo más a mí que a él y lo peor fue que incluso pareció reconocerlo. Sentía lástima por mí, incluso cuando hice todo lo posible para causarle dolor. Ella sacudió su cabeza. No pude soportarlo y se lo entregué a Inoichi. Sé que está haciendo un mejor trabajo que yo, pero parece que no puedo disfrutarlo. Comparado con perder tanto a Hayate como a Naruto, simplemente no me atrevo a preocuparse por algún Tsunade y su destino. ¿Perder a Naruto? Dioses, ¿qué tan malo fue? Esto sonaba como algo más que una pequeña discusión entre amigos. Tal vez deberías continuar. Sugirió Kurenai. Sí, probablemente debería. La sonrisa cansada que le dio a Kurenai solo hizo que el corazón de la maestra de Genjutsu se sintiera más pesado por el temor. Comencé a odiar a los lobos y comencé a resentir a Naruto por haberlos elegido antes que a mí. Cuando me confió información sobre algunos de los planes futuros de los lobos, pensé que era una oportunidad perfecta para vengarse de ellos. Tú no lo hiciste. Yugao agachó la cabeza avergonzada, una cortina de color púrpura ocultaba su rostro. Hice. Ella admitió. Le llamé la atención a Asuma, sabiendo que él no los amaba. Terminó desplegándonos a mí y a mi escuadrón en Mizuno-kuni para interrumpir sus planes. Tragó saliva, tratando de forzar las palabras a través de apretando la garganta. Maté a un lobo, le clavé una cuchilla en la máscara.
Tuvo que hacer una pausa, todo su cuerpo temblaba ligeramente. La próxima vez que visité a Naruto, lo llevaba puesto y lo sabía. Me miró directamente a mí, la única persona a la que le había contado sobre los planes de los lobos, y supo que había traicionado su confianza. Dioses, Yugao. No sé qué decir. Eso no es ni siquiera la peor parte. Exclamó con otra risa amarga. Vino aquí después de que yo había regresado de Mizunokuni para expresar sus condolencias por la muerte de Ayate. Ni siquiera lo había sabido hasta entonces y nunca me había molestado en decírselo. Preguntó sobre el servicio pero ya se había llevado a cabo. Dioses, Kurenai, él era mi Koa y simplemente lo había cortado de mi vida. ¿Es de extrañar que se haya puesto del lado de los lobos? Para cuando se fue, estoy seguro de que pensó que no me preocupaba por él y, sin embargo, todavía buscaba descubrir al asesino de Ayate para mí. ¿Cómo diablos me disculpo por algo de eso cuando él ni siquiera quiere verme? No lo sé, Yugao, simplemente no lo sé. Kurenai sacudió la cabeza con incredulidad. He estado tratando de mejorar mi relación con él durante años, pero no, bueno. ¿Traicionarlo? ¿Matar a miembros de su familia? ¿Hacerlo sentir que todo el afecto que tenía por alguien no valía nada y que él no era nada para ellos? Creo que Kusina tiene más posibilidades de volver a su vida que yo. En este punto. Kurenai no quería decirlo, pero probablemente tenía razón. ¿Podrías intentar ponerte del lado bueno para que pueda responder por ti cuando lo haga? Posiblemente fue una de las sugerencias más tontas que podría haber ofrecido, pero nada más se le ocurrió de inmediato. La mirada inexpresiva de Yugao le dijo a Kurenai exactamente lo que pensaba sobre esa sugerencia. Oh. ¿Qué hay de Kakashi? Él es su sensei, tal vez tenga algunas sugerencias. Esa no era una mala idea, en realidad, aunque le dejó un sabor amargo en la boca pensar en Kakashi como su sensei cuando ella era la senpai de Naruto y había estado entrenando con él durante años. Él podría. Yugao admitió. Y creo que están bastante cerca, tal vez mi antiguo comandante pueda ayudar. Ver. Kurenai hizo todo lo posible para mostrar una sonrisa entusiasta. Ya tienes una gran oportunidad para hablar bien de ti, así que te da otra oportunidad. ¿Qué? ¿Otra oportunidad de matar a uno de su familia? Sé que esos lobos reemplazaron a Kusina y Naruto en su vida. Yugao no estaba equivocado en eso, ni en lo más mínimo. Kurenai fue afortunada de que Anko hubiera logrado colarse en esa nueva familia suya con su Anko excentricidad habitual y no había pensado dos veces en llevarla consigo. También ayudó que Naruto hubiera estado dispuesto a ignorar por completo cualquier interacción que tuvieran antes y darle un nuevo comienzo. De lo contrario, podría haberse encontrado en una situación muy familiar como Yugao, aunque no tan profunda. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Yugao, aunque le tomó un segundo reconocerlo. No estaba acostumbrada a una voz tan apagada del confiado comandante Anbu. La próxima vez que lo veas, si pudieras, parecía que todavía estaba en medio de un debate consigo misma incluso cuando expresó su pedido. Evidentemente se las arregló para ganar. Por favor, hágale saber cuánto lo siento, no estaba pensando pero nunca quise lastimarlo. El rostro de Kurenai debe haber mostrado lo preocupante que era su pedido y una comprensión repentina se apoderó de Yugao. Oh. Kurenai, lo siento mucho. Sacudió la cabeza vigorosamente como si fuera a borrar los últimos segundos. No debía haberte pedido que hicieras eso por mí. Por favor, no pongas tu relación con él en riesgo por la mía, ya lo he jodido de verdad. Pero, ella vaciló un poco. Si él dice algo sobre mí, o si surge a su alrededor, por favor, al menos sugiérale que hable conmigo de nuevo, aunque solo sea para cerrar. Realmente apreciaría poder explicarme, no quiero él solo pensara que nunca me importó. No puedo prometer nada, pero veré qué puedo hacer. Gracias. La breve pausa pareció recuperar algo de su confianza habitual, aunque estaba notablemente preocupada por los pensamientos que la habían llevado a preguntar. ¿Y Kurenai? ¿Sí? Por favor, no le digas a Anko. Realmente no lo había planeado. Iba a ser bastante difícil para Yugao volver a la buena voluntad de Naruto, si eso fuera posible, sin que una furiosa Anko la persiguiera. Kurenai sabía con certeza que si Anko se enteraba de la traición de Yugao, no importaría cuánto se arrepintiera la mujer o qué tan lejos estuviera dispuesta a llegar para arreglar las cosas. Suponiendo que Anko no solo intentara matarla de inmediato, dedicaría su vida a hacer de la vida de Yugao un infierno absoluto por el resto de su duración. Kurenai le ahorraría mucho, aunque no estaba segura de cuánto deseaba estar cerca del comandante Anbu ahora que sabía lo que Naruto y los lobos sentían por ella.
No quería perder el progreso que había logrado solo porque se había estado asociando con Yugao. Tenía la sensación de que Yugao también lo entendía, lo que hizo que la maestra de Genjutsu se sintiera un poco culpable. Todos habían sido amigos durante años, ¿realmente estaba a punto de ignorar eso por algo que ni siquiera le habían hecho? Normalmente, no. ¿Cuándo se le había hecho a Naruto? Entre los dos, valoraba más su relación con el hijo de su antiguo sensei que su amistad con Yugao. A pesar de lo liberador que era esa comprensión, todavía venía con el sabor ceniciento de la culpa. No era algo que a Kurenai le gustaría admitir, afortunadamente era un sentimiento que ya entendía y no sería necesario hablar sobre el asunto. Todavía se sentía culpable y realmente esperaba que Yugao pudiera encontrar alguna manera de reparar su relación con Naruto. Más temprano que tarde, en eso. Su pequeño grupo ya estaba sufriendo la pérdida de Ana, después de todo, con esto prácticamente solo quedaban ella y Anko. No te preocupes, ella no escuchará nada de esto de mí. Trataré de mantenerla en la oscuridad tanto como pueda. Ella le aseguró antes de continuar con lo que esperaba que fuera algo que podría ayudar a Yugao a reparar su relación antes de que Anko lograra enterarse de la situación. No sé qué están haciendo Naruto y los lobos, así que puedo. No sugiero nada que pueda ayudarlos, pero no estaría de más que estés atento a cualquier cosa que pueda convertirse en un problema para ellos más adelante. Estoy seguro de que apreciarán cualquier advertencia que pueda mantener a los lobos fuera de peligro. Esa no fue una mala idea en absoluto y Yugao le dio a Kurenai una pequeña sonrisa. Gracias, Kurenai, realmente lo aprecio. Con una breve exhalación, miró el reloj de la pared y negó con la cabeza. Probablemente deberías salir de aquí. Dudo que les importe lo suficiente como para estar observándome, pero cuanto menos tiempo pases conmigo, mejor. Una vez más, Kurenai estuvo completamente de acuerdo y se sintió inmensamente aliviada de no tener que ser quien lo dijera en voz alta. Sin embargo, Ito demostró cuán similar pensaban. Había una razón por la que se habían convertido en tan buenos amigos. Una especie de amiga que era al final, cortando el contacto solo para no molestar a nadie más. Empujando ese pensamiento en los rincones más recónditos de su mente, Kurenai le devolvió la sonrisa. Fue bueno verte de nuevo, Yugao. Lamento que no haya sido durante tiempos más afortunados, cuídate, ¿de acuerdo? Haré lo mejor que pueda, gracias por la comida. No es problema. Era, pensó Kurenai, lo mínimo que le debía a la mujer. La comida para llevar barata, sin embargo, parecía un pálido intercambio por sus años de amistad. Al igual que la última vez que partió de Nami no Kuni, en ese entonces había sido en su camino para encontrarse con el daimyo de Inokuni, hubo poca fanfarria. Lo más que se había hecho esta vez, de hecho, fue preparar el mismo carruaje de su último viaje para este. Ni siquiera era necesario, en realidad, pero era apropiado para un daimyo y permitía que sus lobos lo protegieran durante el viaje. Y si eso los hacía felices, no le importaría tomarse un poco más de tiempo para volver a Konoha. Algunos de los lobos se habían reunido cerca del carruaje para despedirlo, al igual que algunas mujeres jóvenes curiosas del palacio que esperaban ver al daimyo que la mayoría de Nami no Kuni nunca había visto. Kisame, comiendo algo que parecía ser más grasa salada que carne, se paró a un lado bajo la atenta mirada de Mikoto. Al final, a Naruto realmente no se le había ocurrido nada que hacer y Mikoto no siempre iba a poder vigilarlo. Regresaría a Akatsuki en la próxima semana más o menos como el espía de reemplazo de Tobi y pasaría a visitarlo de vez en cuando. Eso es lo que dijo, de todos modos. Naruto no estaba seguro de cuán confiable era el hombre tiburón, pero Mikoto respondió por él para que él fuera su responsabilidad. Si algo sucediera, no sería una pérdida real deshacerse del espadachín de rango S. Sin embargo, si demostraba ser digno de confianza, sería una gran ayuda en el futuro. El propio Naruto estaba de pie junto al carruaje vestido con una sencilla túnica de seda negra y una faja de color púrpura oscuro. Tenía la intención de simplemente usar su atuendo de combate en el camino de regreso a Konoha, pero Ana, Mikoto, Tsunami y Katsuri lo vetaron rápidamente. Señalaron que tomaría un tiempo llegar a Konoha y que si alguien lo viera en él, podrían sospechar dónde había estado todo este tiempo. Tenía la sensación de que esa no era la única razón, al menos para algunos de ellos, lo que se apoyaba en el hecho de que ser visto caminando con túnicas de seda también despertaría sospechas. Mantuvo su atuendo simple, después de todo, ya a veces eso llegó tan lejos como para no molestarse en ponerse una camisa. Vistiendo túnicas innecesariamente extravagantes, en su opinión, de todos modos. ¿Por qué seda? Sería una bandera roja mucho más grande que un shinobi vestido como, bueno, un shinobi. Aún así, no había discutido.
Cualesquiera que fueran sus razones, usarlo parecía agradarles y era un pequeño precio a pagar para hacerlos felices. También era, hay que reconocerlo, bastante cómodo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Katsuri y los lobos que ella había elegido para escoltarlo de regreso a Konoha. Los pasó rápidamente por encima y estaba a medio camino de un sentimiento de aprobación antes de detenerse a sí mismo, mirándolos de nuevo. 1, 2, no, había contado correctamente. Solo había 4 de ellos por alguna razón. ¿Katsuri? Sí, Tsukuyomi-sama. Tenía la impresión de que querías que me acompañaran 5 lobos. ¿Ha cambiado algo? No, Tsukuyomi-sama. Nosotros 5 te acompañaremos. Los ojos morados de Naruto se encontraron con los de ella con curiosidad, como si los charcos negros que lo miraban contuvieran en sus profundidades todas las respuestas que buscaba. No tenían ninguna de esas respuestas, pero tenían otras cosas. Había esperanza y un matiz de miedo, pero sobre todo había determinación. Ella quería esto. Un suspiro casi derrotado lo abandonó cuando su voluntad se derrumbó. No podía pensar en ninguna razón posible para negarse a ella y esos ojos que lo miraban prácticamente le suplicaban que le permitiera unirse a él. ¿Cómo podía decir que no a eso? No ayudó que, por mucho que los padres afirmaran lo contrario, tenían favoritos. Katsuri resultó ser uno de sus favoritos, y no solo por esa tarde en Kirigakure. Además, pensó, si ella lo deseaba tanto, podría ser su recompensa por su desempeño como gran capitán en Mizunokuni. Muy bien, Katsuri. Confío en tu juicio. Sus ojos se iluminaron de inmediato y pareció necesitar toda su voluntad para no ser más expresiva de su alegría. Tal como estaban las cosas, parecía tener problemas para reprimir la sonrisa que quería extenderse por su rostro. Sorprendentemente, se las arregló para mantener una cara mayormente seria mientras se volvía hacia los lobos que había traído. Ustedes 2 adelante, 2 atrás. Manténganse alerta. Si encuentran una amenaza, hagan lo que puedan para evitarla, no tenemos tiempo para detenernos y no quiero que Tsukuyomi-sama sea molestado en su viaje. ¿Comprendido? Guay, gran capitán. 4 saludos inteligentes se rompieron antes de que se dispersaran para tomar sus posiciones. Tareas terminadas, se volvió hacia Naruto con una pequeña sonrisa. Estaremos listos cuando usted lo esté, Tsukuyomi-sama. Él le dirigió una mirada divertida, con una ceja levantada. Supongo que estarás dentro del carruaje conmigo para asegurarte de que no me molesten, entonces. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Algo brilló en sus ojos por un brevísimo segundo. Me aseguraré de que te cuiden durante el viaje. Tuvo la repentina sospecha de que su recompensa terminaría siendo algo más que unirse a él en el viaje de regreso a Konoha. ¿Sabes que Anko se unirá a nosotros, no? Ella se movió un poco ante eso, ya sea nerviosa o incómoda, pero aún así hizo todo lo posible para continuar dándole una sonrisa. Tenía la esperanza de poder convencerla de pasar un tiempo ayudando a los lobos en su guardia, pero estoy preparado para que se niegue. Veo. Entonces, podría necesitar pedirle a Anko que se fuera solo para asegurarse de que Katsuri tuviera la oportunidad de disfrutar su recompensa. Le iba a costar más tarde con Anko, estaba seguro, y probablemente era una mala idea cuando sabía que Tayuya lo iba a arrastrar cuando llegara a casa, pero el buen trabajo merecía una recompensa. Supuso que también podría darle algo de tiempo privado más tarde, pero iba a pasar mucho tiempo hasta que ambos Tayuya finalmente lo liberaran y él lograra recuperarse. Al menos debería tener algo para sacarla del apuro mientras tanto. Eso le recordó que tendría que hacer su Kage Bunshin antes de dejar el carruaje más tarde, solo para asegurarse de que pudiera hacer algo mientras Tayuya lo tenía como rehén. Tampoco sería una mala idea ser el que la arrastrara al dormitorio. Si nada más, podría disminuir ligeramente la frustración que sin duda sentía hacia él en este momento. Esa podría ser la diferencia entre salir de la habitación en una semana o ser sacado por wolves preocupados. Con una mirada hacia la pequeña multitud de lobos y el personal del palacio que se habían reunido para ver su partida, se agarró a la puerta del carruaje y se metió dentro. Todo lo que deberíamos estar esperando es a Anko, si no está aquí en 5 minutos, por favor. Que alguien la encuentre. La puerta se cerró, las cortinas cerradas de las ventanas lo bloquearon de la vista. Algunos miembros del personal del palacio eligieron ese momento para irse, al darse cuenta de que no verían nada más, pero la mayoría se quedó para presenciar la partida real. No era como si muchas otras cosas estuvieran sucediendo en el palacio en este momento, de todos modos, bien podrían buscar un espectáculo. Y un espectáculo que obtuvieron. No. Tsukuyomi-kun, no te vayas sin tu Anko-chan.
Corriendo hacia el carruaje, era evidente que Anko había estado más que un poco presionada por el tiempo. Con su gabardina agarrada firmemente con una mano, metió un pergamino, que probablemente contenía el resto de sus cosas, en el bolsillo interior. Entre esas cosas probablemente en su pergamino estaba el resto de su ropa, ya que actualmente solo vestía su red de pesca, un corsé y un par de bragas negras de encaje. Hizo lo mejor que pudo para envolverse en el abrigo mientras aleteaba detrás de ella, pero cuando llegó al carruaje todavía no había hecho nada para mantener su modestia. Katsuri, de pie junto al carruaje, le dirigió una mirada bastante plana antes de abrir una de las puertas para permitirle entrar. Anko. ¿Qué? No importa, no preguntaré. Con una sonrisa tímida y una risa nerviosa, Anko se rascó la nuca antes de subirse al carruaje y, si Katsuri tenía que adivinar, directamente al regazo de Naruto. La gran capitán golpeó la madera oscura del carruaje 2 veces con la palma de su mano antes de subirse. Ya hemos perdido suficiente tiempo, lleva a Tsukuyomi-sama a casa. Con sus órdenes finales dadas a los lobos que los escoltaban, cerró la puerta y se aseguró de que las cortinas estuvieran completamente cerradas. Si no fuera por el bien de Naruto, entonces evitaría a cualquiera que atrapara mirando a Anko. Su posesividad era bien conocida y adorada entre los lobos. Eso solucionado, tomó su propio asiento frente a su señor cuando el carruaje comenzó a moverse. Anko, que puede haberse subido a su regazo, no estaba sentada junto a él con su abrigo sobre su regazo mientras miraba a través de su pergamino, probablemente buscando su ropa. O al menos algo de kunai. Era extraño verla sin armas. Al encontrar lo que buscaba, una breve ráfaga de humo marcó la llegada de su falda y sus sandalias. Para Anko, era bastante normal en lo que respecta a la modestia y, a juzgar por el hecho de que inmediatamente los arrojó debajo de su asiento, los otros ocupantes del vagón tenían una buena idea de que no tenía la intención de ponérselos hasta que llegaran a Konoha, que faltaban unos días dependiendo de lo duro que trabajaran los caballos. ¿Hay alguna razón por la que tuviste que correr hacia el carruaje medio desnuda, Anko? ¿Porque soy sexy? Su mirada inexpresiva, y los ojos en blanco de Katsuri, indicaban que incluso si eso era cierto, que lo era, no sería suficiente para una respuesta. Me quedé dormido. Katsuri soltó un pequeño resoplido mientras Naruto miraba al Tokubetsu Jonin haciendo pucheros con una sonrisa divertida. Sí, estuvo de acuerdo. Eso suena como mi Anko. Rápidamente hizo que una Anko encantada se estrellara contra su costado y se apretara contra él tan fuerte como pudiera. Ella estuvo de acuerdo. Todo tuyo. El brazo izquierdo de Naruto se envolvió alrededor de su cintura y le devolvió un breve apretón. Así es, pero no olvides que tienes que compartir. Sus ojos se abrieron e inmediatamente se fijaron en Katsuri antes de darle al gran capitán una sonrisa tímida. Sí, supongo que tienes razón. Ella no ha tenido ningún tiempo con Naruto desde Mizuno-kuni, ¿verdad? Y también compartimos eso. Un brillo perverso entró en sus ojos que Naruto no estaba en posición de ver. Entonces, ¿vas a compartirlo de nuevo, Katsuri-chan? Anko Nee-chan podría necesitar algo de ayuda para atender las necesidades de Tou-sama durante el viaje. Eso era mentira, por supuesto, pero Katsuri no iba a señalarlo y perder esta oportunidad. Estaría encantado de hacerlo, Nee-sama. Naruto tenía la sensación de que iba a disfrutar este viaje mucho más que el anterior. 108b. Las cicatrices son sexys. Comunicado de usuario 2020-01-13. La cálida lana roja se envolvió alrededor de su cuello 1, 2, 3 veces antes de que Temari la metiera en su chaqueta verde y le subiera la cremallera. Con las manos ya cubiertas por las manoplas hizo lo posible por ponerse el sombrero que ella había recogido para él, ganándose una sonrisa. Aquí, déjame ayudarte. Con facilidad corrigió su sombrero y le dio un pequeño beso en la mejilla. Satisfecha de que su hermano hijo estuviera bien abrigado para el clima frío, se giró para inspeccionar a los otros miembros de su pequeña compañía. Kankura había sido perfectamente capaz de vestirse completamente de negro con el calor adecuado y Sasori, que tenía algunas dificultades para moverse en la pequeña cabaña que alquilaron en su títere más grande y la selló al principio de su estadía, había afirmado que el frío no lo molestaba. Se parecía bastante a Gaara, pero probablemente era mejor así. Con Rasa fingiendo ser el padre y Deidara siendo confundida con su madre, la gente probablemente no miraría a la familia viajera más de 2 veces. Porque con un mapache tan lindo, ¿cómo no iban a echar un segundo vistazo?
Pero hablando de Deidara, el hombre de aspecto femenino había encontrado un suéter beige y un par de pantalones marrones ajustados que estaban metidos dentro de unas botas con un borde borroso. Temari estaba casi segura de que era ropa de mujer, pero toda una vida con Kankur la había acostumbrado tanto que no le prestó mucha atención. Mientras él estuviera abrigado, a ella realmente no le importaba lo que llevaba puesto. Ella, personalmente, había optado por una chaqueta morada y pantalones gruesos negros. Tenía botas sospechosamente similares a las de Deidara. Kankur tuvo que hacer un esfuerzo visible para no reírse cuando las vio por primera vez, y eso era decir algo, que le llegaban casi hasta las rodillas. Rasa estaba usando exactamente lo mismo que había estado usando desde que se fueron de Nami no Kuni hace un mes. Ni siquiera estaba segura de si se había cambiado de ropa y, francamente, tenía un poco de miedo de preguntar. Si lo estaba, tenía que estar recibiendo algún tipo de lavado simplemente porque de lo contrario lo habría olido en la cabina. Eso, también, preferiría no insistir. Lo que sí sabía era que se había congelado el culo en el camino hacia aquí y probablemente lo volvería a hacer cuando regresaran. Las noches del desierto podían ser condenadamente frías, fácilmente por debajo del punto de congelación, pero a su padre le desagradaba el frío casi tanto como odiaba el océano y estaba en casa al atardecer todas las noches sin excepción. La noche en que nació Gaara, terminó quedándose en el hospital no para asegurarse de que el sellado saliera bien o para pasar tiempo con su hijo, sino porque no quería caminar afuera con el frío. El hecho de que él también estaba de duelo por su esposa también influyó en ello y realmente no quería mudarse de todos modos, pero Temari sabía que si su madre hubiera sobrevivido, aún se habría quedado a pasar la noche, aunque solo fuera para evitar el frío de la noche. Era un poco patético, en realidad, pero su padre realmente nunca había sido tan impresionante en primer lugar. Sin embargo, había sido un líder fantástico. Eso no se podía negar. No era un dios guerrero, pero cuidaba a su gente y ellos lo amaban por eso. Había una razón por la que muchos lo habían seguido hasta la seguridad de Nami no Kuni y había una razón por la que él había subido a un bote para asegurarse de que estuvieran a salvo cuando prefería morir en su amado desierto. Incluso si no era impresionante, siempre hizo lo mejor que pudo. Bueno, hasta ahora. La pérdida de su Kase no Kuni estaba golpeando más fuerte que cualquier otra cosa y parecía caer regularmente en un estado catatónico. Afortunadamente, se recuperó lo suficiente como para al menos comer y cuidarse a sí mismo porque Temari probablemente se habría olvidado de hacerlo y tendría un Kasekaze muerto en este punto. Una parte de ella se preguntaba si deberían tomar un desvío, bastante largo, para dejarlo en Kase no Kuni para que dejara de estar deprimido, pero no le importaba particularmente probar la generosidad de los lobos que los habían provisto así. Lejos sin al menos decirles lo que estaban haciendo y tampoco quería ser ni siquiera parcialmente responsable de cualquier estupidez que su padre pudiera hacer en su dolor. Al menos en Nami, podían dejarlo allí o pedir que lo enviaran de regreso a Kase no Kuni para que ella no tuviera que lidiar más con él. Era bueno que no hubiera arruinado sus vacaciones porque Temari lo habría matado por eso. En cambio, se había movido como una toalla mojada y, en general, se sentaba en un rincón apartado donde era fácil ignorarlo. Funcionó mejor para todos de esa manera. ¿Está bien, todos listos? No esperó una respuesta, aunque pudo ver a Gaara obedientemente asintiendo con la cabeza a su lado. Bien, vamos. Agarrando la mano de Gaara, salió de la cabina y entró en un mundo blanco que, hasta hace poco, Gaara nunca había visto. Para ser completamente honesto, ni ella ni Kankur lo habían experimentado nunca, solo lo habían visto en montañas distantes. Era agradable, supuso, pero no tan agradable como Yuno Kuni. Estuvo medio tentada de detenerse para unas segundas vacaciones en el camino de regreso. A Naruto no le importaría demasiado. Probablemente. Terminó de volver a ponerse la túnica mientras el carruaje se detenía suavemente al costado del camino a 1 o 2 millas de la puerta oeste de Konoha. Katsuri dormía pacíficamente en el banco frente a él, agotado por el viaje, mientras dos brazos se envolvían alrededor de su torso y trataban de atraerlo suavemente hacia el abrazo de Anko, muy desnudo. Vamos, Naruto-kun. Ella suplicó. Podemos tener otra ronda o dos mientras descansan los caballos. Hemos llegado. Él respondió. No están descansando los caballos. Entonces... Todavía tenemos la privacidad del carruaje, podemos divertirnos un poco más antes de que vuelvas a entrar. Dudo que tus hermanos aprecien esperar mientras nosotros lo hacemos y sé con certeza que todavía tengo a un Tayuya muy necesitado esperando impacientemente mi regreso. No seas codicioso.
No necesitaba darse la vuelta para ver el puchero que ella estaba haciendo, pero las manos cayeron de su pecho con un suspiro cuando ella abandonó sus intentos. Por ahora, sí tengo que hacerlo. ¿Necesitas ayuda para entrar? ¿Puedo causar una distracción o algo así? Se volvió hacia ella justo cuando su rostro se iluminó de emoción. Oh. Si estoy contigo, podemos caminar por las puertas delanteras y solo diré que te robé esta mañana o algo así. Naruto echó un vistazo a la durmiente Katsuri antes de sacudir la cabeza. No, quédate en el carruaje en caso de que intenten detenerte. Preferiría no despertarla si no es necesario, pero debe haber alguien con quien puedan hablar aquí si sospechan. ¿Y qué les diría? Empezó a recuperar su ropa desechada mientras preguntaba, frunciendo el ceño ante la red rasgada que probablemente no sería recuperable. ¿Debería haber ido con Shinobi Meshi en lugar del equivalente de lencería civil, o fue al revés? Pero la tela más delgada había sido mucho más cómoda. No tengo una máscara. Si alguien te detiene, probablemente serán Izumo y Kotetsu, así que no estoy demasiado preocupado. Puedes hacerles saber que los lobos se acercaron a ti para brindar protección a un comandante de alto rango en una especie de misión secreta. Siéntete libre de mezclar algo sobre querer una guardia femenina para poder estar cerca del comandante Katsuri en todo momento. Ella tarareó en sus pensamientos por un momento. Sí, supongo que algo así funcionará. ¿Cómo vas a entrar? Iré por encima del muro mientras los pobres Ambu que lo patrullan le dan al carruaje miradas sospechosas. Con las acciones recientes de Konoha, estoy seguro de que tienen órdenes de observar la actividad de Wolf más de cerca. Anko le dio un ceño bastante prominente, con el ceño fruncido por la preocupación. No puedes caminar por la pared, hay chakra en esa madera que lo hace casi imposible sin el control ridículo de chakra. Es demasiado alto para saltar razonablemente, escalarlo tomaría demasiado tiempo y serías notado, y las únicas partes que pasan el muro están cerca de las puertas y bien guardados. No te preocupes por eso, tengo una manera de pasar rápidamente e incluso si me atrapan, bueno, escuché que Anko está de vuelta en Konoha, sería desafortunado si me arrastraran aquí para interrogarme y me entregaran a alguien como ella. Su rostro se iluminó considerablemente ante eso. Oh, eso podría ser divertido. Ella sonrió. Entonces te tendré todo para mí por un tiempo. Naruto le dio una mirada plana. Anko. Ella le dio una sonrisa tímida a su advertencia. Estoy bromeando, estoy bromeando. Tayu ya estaría tratando de entrar tan pronto como supiera que habías regresado. Podía ver la idea mientras se formaba detrás de sus ojos. Oye, tal vez cuando termines a mi cuidado pueda organizar un visitante, ¿eh? Tendrías algo de tiempo de los lobos y ella se pondría al día con su tiempo de Naruto. Y estoy seguro de que el tiempo podría pasarse mejor fuera de una celda. Anko se encogió de hombros. Bueno, sí, probablemente. Ella admitió. Pero un poco de juego de roles podría hacer que sea bastante pervertido, especialmente si el alcaide super sexy te atrapa y se une. ¿Y Vicky? Ofreció en broma, ganándose un puchero malhumorado del Tokubetsu Nin. No, yo. Sus brazos se cruzaron sobre su pecho aún descubierto y sus mejillas se hincharon ligeramente como un niño irritado al que se le niega su juguete favorito. Soy mucho más sexy que él. Si tú lo dices, Anko. ¿Qué? Su disgusto se convirtió en horror horrorizado. Tú no lo dices en serio, ¿verdad, Naruto-kun? No lo sé, se encogió de hombros. Alto, moreno, guapo. Siempre súper serio, como una montaña de hierro siempre ahí para apoyarte. ¿Y esas cicatrices? Soltó un suspiro burlón. ¿No lo sabías, Anko? Las cicatrices son sexys. Encontró a una irritada Anko atacando con avidez sus labios antes de que pudiera parpadear y tan pronto como ella se separó, encontró a Sukuna y deslizándose por la parte delantera de su túnica para descansar contra su carne desnuda. No voy a perderte por Ibiki de todas las personas, Naruto-kun, y si alguna vez vuelves a decir algo así, te dejaré un par de cicatrices sexys. Solo si prometes limpiar la sangre con tu lengua de nuevo. Él respondió, agarrando sus muñecas y tirando de ellas detrás de su espalda mientras la presionaba para robarle un beso. Después de un minuto más o menos, se apartó de una Anko muy feliz, pero un poco decepcionada. Pero eso es suficiente distracción de tu parte, no creas que no soy consciente de lo que estás intentando. Para que olvides que se supone que debes infiltrarte en tu pueblo natal y en su lugar destrozar mi pobre e inocente cuerpo. Nunca, Naruto-kun, me parezco a esas acusaciones. Seguro que sí. Naruto negó con la cabeza, una sonrisa divertida jugando en sus labios.
Trata de no causar demasiados problemas, Anko. Evidentemente, Konoha ya no nos tiene mucho cariño, no hay necesidad de empeorarlo. Tú me conoces, Naruto-kun. Sí, es por eso que te pido que no cause problemas. Ella hizo otro puchero, a lo que él dio un rápido beso, y él se acercó a la puerta del carruaje. No te dirijas directamente a mi departamento, pasa por la oficina para hablar con tu jefe o ve a visitar a tus amigos por un rato. De todos modos, es probable que esté indispuesto, así que es una buena oportunidad para que te pongas al día con lo que está pasando. Pasó mientras estábamos fuera. Y es menos sospechoso, continuó. No te preocupes, lo entiendo. Él la miró fijamente por un momento antes de preguntar claramente. ¿Ibas a ir directamente al apartamento? No. Era. Ni siquiera trató de ocultarlo. Sacudiendo la cabeza, abrió la puerta y pisó el césped que bordeaba el camino occidental a Konoha. Con un suave clic, la cerró de nuevo y con una inclinación de cabeza a los lobos que aún custodiaban el carruaje, se escabulló entre los árboles. Fueron cortados un poco más cerca de la pared para proporcionar visibilidad a los guardias, pero eso no iba a ser un gran problema. Esperó hasta que los sonidos del carruaje se debilitaron y luego el leve crujido de su cuerpo de madera cuando se detuvo justo afuera de la puerta oeste de Konoha. Moviéndose ligeramente hacia el sur, dos cadenas negras se deslizaron desde dentro de su túnica y salieron disparadas hacia la pared. Estaba seguro de que hacían más ruido del que le hubiera gustado mientras se enroscaban alrededor de la barandilla de metal de la pared superior, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Retrayendo las cadenas, se disparó hasta la parte superior de la pared y se arrojó sobre la barandilla mientras las cadenas se disipaban. Naruto no perdió el tiempo una vez que estuvo en la pared, saltando al edificio más cercano y corriendo por el primer trozo de cobertura que pudo encontrar para romper la posible línea de visión una vez que perdieron interés en los lobos que regresaban en un carruaje. Con la gracia de un depredador, se dejó caer desde los tejados a las calles de abajo, desapareciendo en los callejones traseros del distrito comercial de Konoha. Dos pares de ojos desviaron su atención de su última posición hacia el carruaje de abajo, sin dar señales de haberlo visto en absoluto. Un solo tintineo de metal y metal que podría haber ignorado a favor de la actividad más cerca de la puerta, pero el segundo lo obligó a darse la vuelta. Esperando completamente ver que otra pieza de la barandilla se había caído de la pared superior mal mantenida, se sorprendió momentáneamente al ver una figura en negro aparecer desde abajo. Con un destello carmesí, saltaron la barandilla y se adentraron en el pueblo. La mano del Ambú estaba a medio camino de su radio cuando un firme agarre se posó en su hombro. Una rápida mirada a un lado mostró la máscara de lagarto de su capitán, quien negó con la cabeza. Su mano bajó lentamente a su costado mientras su mirada regresaba a la figura que se lanzaba a través de los tejados antes de caer en una de las calles secundarias. Es solo Genin Naruto. Souji le aseguró. No hay necesidad de causar pánico. Sí, pero ¿no deberíamos al menos informarlo? No recuerdo haberlo visto irse antes. ¿Viste sus cadenas? ¿No recuerdas cómo se veían los campos de entrenamiento cuando las usó por última vez? Souji se apartó de él para volver a su puesto. Creo que es bastante considerado que esté entrenando fuera del pueblo. Sí, supongo que tienes razón. El Ambú estuvo de acuerdo después de unos segundos inciertos. Es solo un entrenamiento. Exactamente. La máscara de lagarto se asomó por encima de su hombro para captar la mirada del Ambú. No hay nada de malo en eso o en dejarlo volver a entrar. Después de todo, fuimos los únicos dos que lo vimos. Había una sensación de peligro que acompañaba a la última oración, transmitiendo claramente que, como los únicos dos allí, Souji sabría de inmediato quién lo había informado si se supiera. Por supuesto, Taicho. Si eso es lo que el capitán quería, eso es lo que sucedería. Además, ¿cuál era el daño en eso, realmente? Lo dejaron entrar al complejo Uchiha hace unos años, esto no fue muy diferente. Normalmente no tenía problemas con el agua, siendo en su mayoría tiburones y todo eso, pero había una diferencia entre disfrutar de un buen columpio y sentirse abrumado por la ropa mojada porque Ame no podía ser lo suficientemente considerado como para dejar de llover por mucho tiempo. Él para volver a la base principal de Akatsuki. Y tampoco podía ser la maldita torre grande en medio de la maldita ciudad. No, eso sería demasiado conveniente. En cambio, Pain, en su infinita sabiduría, había encontrado una cueva en una montaña en el otro lado maldito de la ciudad. En serio, tenía una torre perfectamente buena en una propiedad inmobiliaria de primer nivel, ¿por qué diablos no estaban usando eso? Dejando a un lado las peculiaridades de Pain, Kisame no estaba contento de regresar.
No solo por la maldita lluvia, debería estar seco o uno debería estar completamente sumergido en agua. ¿Qué era esta mierda de término medio sin compromiso? Tampoco, aunque ciertamente no ayudaba. No, las verdaderas razones eran dos. Ya no estaba cerca de Toby, lo cual era una maldita vergüenza porque incluso cuando ella mostraba el lado que no era Toby, todavía era divertido estar cerca de ella, y él estaba volviendo a los aburridos asuntos de Akatsuki. Se había estado divirtiendo en Mizu no Kunji Nami no Kuni, algunas de las más divertidas que había tenido en años. Las únicas veces que estuvo cerca mientras estaba en Akatsuki involucraron a Toby, a quien, nuevamente, tuvo que dejar atrás en Nami no Kuni porque ella se ocupaba de las cosas de su hijo, o algo así. Realmente no había prestado demasiada atención aparte del hecho de que ella no regresaría por un tiempo y era su trabajo mantenerla informada sobre los movimientos de Akatsuki de ahora en adelante. Al menos eso le serviría como algo más para mantenerse ocupado, supuso. Incluso si solo aliviará un poco su aburrimiento, sería mucho mejor que estar sentado alrededor de esa maldita cueva haciendo absolutamente una mierda. Tal vez estaba pasando demasiado tiempo con Idan. El vocabulario del jacinista comenzaba a sangrar en sus pensamientos, era solo cuestión de tiempo antes de que hablara como el fanático también. Quizá me iba a tener que encontrar una manera de arreglar eso, también iba a tener que ver a quién terminaba consiguiendo como socio. Con Itachi muerto y Toby ocupado, no tenía idea de con quién iba a tener el placer de formar equipo a continuación. Tal vez si tenía mucha suerte, la pareja de otra persona había muerto y él sería emparejado con alguien divertido como Deidara o... En realidad, Deidara era probablemente el miembro de Akatsuki más divertido después de Toby él mismo. Eso fue un poco triste. Pero, si tenía mucha suerte, Pain podría emparejarlo con Conan. Eso podría ser divertido, aunque solo fuera porque nadie había tenido la oportunidad de trabajar con ella todavía. Por lo menos, sería una nueva experiencia y había cierto encanto en eso. Sin embargo, ese encanto podría desaparecer rápidamente si no fuera divertido trabajar con ella, y eso sería una lástima. Sin embargo, ella se había divertido con sus dificultades con ese festival, así que al menos tenía sentido del humor y, aunque él no era un comediante profesional, a Kisame le gustaba considerarse un hombre decentemente gracioso, tiburón. Para ser completamente honesto, incluso Kisame no tenía la más mínima idea de lo que realmente era, y esa era la razón principal por la que nunca le dio a nadie una respuesta directa cuando le preguntaron. Si supiera, maldita sea, se lo diría, pero en este punto estaba esperando que alguien más le dijera qué diablos era. Algunos médicos con los que se había topado e incluso Orochimaru de Sannin no tenían ni idea y, dado que no había tenido familia desde que tenía memoria, realmente no tenía a nadie a quien preguntar. Nadie en el mundo, hasta ahora, de todos modos, parecía recordar que alguna vez hubo tiburones bípedos antes y Kisame pensó que sería algo difícil de mantener oculto si fueran como él, por lo que era muy posible que él fuera el único, lo que sea que era, en existencia. Le gustaba pensar que uno de sus padres se follaba a un tiburón personalmente, pero nunca podía decidir si prefería haber nacido de un tiburón en el océano o de un hijo de un tiburón en tierra. De cualquier manera, fue una historia de origen bastante ruda, si él mismo lo dijo. Y lo hizo, por cierto. Ya sabes, por si había alguna duda. Donde él es un hombre más científico, quizá me puede haber intentado obligar a una mujer a quedar embarazada por un tiburón y hacer que un hombre se coja a uno, ninguno de los cuales sabía si era físicamente posible, para ver si creaba algo, incluso un poco parecido a él. Supuso que probablemente podría hacer que Orochimaru lo hiciera, aunque solo fuera por lo extraño que era, lo que, sinceramente, daría mejores resultados que Kisame tratando de hacerlo él mismo. Ciencia y Kisame no lo era. Tampoco era muy paciente, por lo que al menos pasarle la tarea a otra persona le permitiría distraerse hasta que los resultados estuvieran disponibles. O Orochimaru podría simplemente suspirar, sacudir la cabeza y decirle a Kisame lo idiota que era. Estaba acostumbrado a eso, honestamente, y realmente no le molestaba en este momento. Porque, en realidad, Kisame sabía muy bien que él no era la persona más inteligente que había. El hombre tiburón tampoco quería serlo. ¿Qué tenía de divertido saber cómo funcionaba todo? Prefería estar sorprendido y encantado por lo que hacían los demás, era una de las únicas cosas que hacía que las peleas fueran interesantes. Peleas como la que tuvo con Tsukuyomi hace poco. Por un lado, realmente quería saber qué diablos estaba pasando allí cuando ninguno de los Biju estaba desaparecido, por el otro, le gustaría tener otra oportunidad de luchar contra el joven para poder lanzarse a ese poder una vez más y no
No quiero poder esperar nada durante la pelea. Tenía que decir que, de todos los daimyo con los que se había encontrado, Tsukuyomi era definitivamente el más fuerte. Kisame realmente quería averiguar exactamente qué tan fuerte, pero tenía la sensación de que a Tobi no le gustaría eso. Y lo creas o no, él no quería molestarla. Bueno, no, lo hizo, solo porque encontraba inmensamente atractivas a las mujeres irritadas. Atraer su ira estaba bien, lo que quería evitar era provocar su ira o, peor aún, alejarla. Kisame consideraba a Tobi un amigo y no tenía muchos de esos en estos días. Prefería no perder a los que le quedaban, y si esas prostitutas de Mizuno Kuni todavía estuvieran con Nami, tampoco le importaría hacer nuevos amigos. Fin del capítulo.